Con Francisco revisamos para hoy día el tema del síndrome hemolítico urémico y, por supuesto, nuestra participación en este tema siempre es más bien práctica cuando dentro de la terapia de sostén de los pacientes se requiere instalar catéteres. Sin embargo, esto ha sido un gran desafío para mí porque se me ha impuesto entender un poco ciertos aspectos fisiopatológicos que realmente me costaron mucho y yo quiero agradecer a la doctora Su, la nefróloga en otro hospital, porque me ayudó mucho en eso, ¿ah? Y yo quisiera compartir algo de eso también para empezar el tema, digamos. ¿Ah? Em, eh, el síndrome hemolítico urémico fue definido en la década del 50 por un doctor que se llamaba Conrad Gasser, y junto con sus colaboradores pudieron sistematizar la sintomatología de los pacientes y llegar a la conclusión de que se trataba de una triada caracterizada por anemia hemolítica, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Recién en la década de los 80 se empezó a entender un poquito mejor algunas cosas, aspectos fisiopatológicos de la enfermedad. Por ejemplo, en el año 83 recién se asoció a la infección por Escherichia coli, eh, enteropatógena, y entonces a partir de ahí y hasta ahora esto ha sido un desafío constante y se han ido descubriendo nuevos mecanismos moleculares cada vez más complejos para mi gusto, que han hecho también cambiar el enfrentamiento de los pacientes. Y actualmente está clasificada dentro del grupo de las microangiopatías trombóticas y que responde a diferentes etiologías, ¿ya? Clásicamente se ha clasificado como aquellos síndromes hemolíticos urémicos que se asocian a un pródromo de diarrea y a los que no se asocian a este pródromo de diarrea. Lejos, los más frecuentes son los que se asocian a diarrea, y de la diarrea, lejos la más frecuente es la causada por Escherichia coli, que secreta en toxina chiga, que en Chile, por lo menos, es la enterohemorrágica, y específicamente la cepa O157H7 es la más importante, pero en otras partes del mundo también se ha asociado a otro tipo de gérmenes que también causan diarrea, como por ejemplo en algunas zonas endémicas de Shigella dysenteriae también se ha visto síndromes hemolíticos urémicos asociados. Y el otro gran grupo son los no precedidos por diarrea, que se clasificaban en grandes rasgos como aquellos atípicos, o sea que se tenía una presentación efectivamente atípica. Ahora, con el paso del tiempo se han ido entendiendo los mecanismos fisiopatológicos y en el año 2017 el Lancet clasificó esta nueva clasificación etiopatológica. Lo que tienen en común todos estos pacientes es que lo que se produce es un daño endotelial, y eso es lo que define al síndrome hemolítico urémico, el daño endotelial de las células endoteliales. Se destruyen o se lesionan gravemente, y esto genera que se trombosen posteriormente, que se produzcan trombos. Y por eso la microangiopatía trombótica. Sin embargo, cómo llega a producirse ese daño de las células endoteliales es muy variado dependiendo de la etiología que lo produzca. Entonces el Lancet, dentro de esta clasificación etiológica, distinguió como por lejos lo más frecuente aquellos CHU que se inducen por infección. Y dentro de ellos, por supuesto, la infección por Escherichia coli sigue siendo la más importante. Pero hay otras infecciones que incluyen en este grupo. Por ejemplo, aquella producida por la enfermedad invasiva por Streptococcus pneumoniae, que tiene otro mecanismo de daño endotelial diferente que el de las enteropatógenos. El otro gran grupo es el de los CHU atípicos, pero aquí también son un poquito más delicados en distinguirlo. Lo más frecuente que produzca un CHU atípico son alteraciones de la vía alterna del complemento, como vamos a ver, pero también hay otras causas, muchas veces genéticas asociadas. Otro grupo de pacientes que hacen CHU son aquellos que lo hacen en el contexto de, que son los secundarios, ¿no es cierto?, en el contexto de otras patologías graves, cánceres, drogas, en fin, patologías graves. Y por último, hay un grupo que por lo menos en este artículo lo separaron como un grupo aparte, que son los asociados a déficit de cobalamina C, que son extremadamente raros y a los que ni siquiera me voy a referir, ¿ya? Esta es una patología de gran relevancia epidemiológica. Es la principal causa de insuficiencia renal aguda en pediatría. La insuficiencia renal aguda en pediatría ha ido aumentando en su incidencia en el último tiempo, probablemente porque los pacientes que se están manejando son mucho más complejos y por otras causas, pero el CHU sigue siendo la principal causa. La incidencia en Estados Unidos y en Gran Bretaña se describe en 1 en 100.000 niños por año, pero si uno va, por ejemplo, a ciertas partes de Sudáfrica o incluso cerca de nosotros, nuestros hermanos argentinos, describen incidencias mucho mayores, de hasta 7 por 100.000.
Generalmente ocurre en niños menores de 5 años y entre el 85 y el 90% de los casos se asocia a infección por Escherichia coli, productora de toxinas Chiga, y de ellos, un 40 o un 60% requieren terapia de sustitución renal en algún momento. Por lo tanto, es una patología muy importante que tiene en la actualidad una mortalidad de entre un 3 y un 5%. Ahora, esto en el caso de la producida por Escherichia coli, porque las otras etiologías llegan a mortalidades mucho mayores. Por ejemplo, las asociadas a Streptococcus neumonía pueden llegar a un 10%, e incluso los atípicos pueden llegar en algunas series hasta un 50%. Así es que me refiero con este 3 a 5% de la más frecuente, que es la asociada a infección por Escherichia coli. Y lo otro muy importante es que es un factor que determina morbilidad a largo plazo hasta en un 30% de los pacientes, y con eso principalmente me refiero a enfermedad renal crónica en distintos grados, ¿no es cierto? En Chile, la epidemiología, la revista chilena de pediatría el año pasado hizo una revisión al respecto, y las estadísticas son bastante similares. Escherichia coli enterohemorrágica sigue siendo el principal microorganismo asociado. Ocurre en niños entre 6 meses y 4 años. La mortalidad es de alrededor de un 3% en Chile. Alrededor de un 15% de los que desarrollan enfermedad por Escherichia coli enterohemorrágica hacen CHU, 15%, y alrededor de un 30% desarrolla síntomas extrarrenales que tienen peor pronóstico, y el mismo porcentaje desarrollan enfermedad, morbilidad a largo plazo. En cuanto a la fisiopatología, como decía, el factor común es el daño de las células endoteliales. Sin embargo, la forma como se dañan o cómo llegan a dañarse varía dependiendo de los factores etiológicos, y a grandes rasgos quiero repasar los tres más importantes. Y la primera es aquella producida por los microorganismos productores de toxina. La Escherichia coli enterohemorrágica o cualquiera que produzca toxina Chiga, que es un grupo de toxinas que finalmente producen este daño endotelial, se encuentra normalmente este microorganismo en animales, especialmente en bovinos, que son animales que están sanos. Pero también se pueden encontrar en mascotas, también se pueden encontrar, hay personas que pueden contagiar, y el problema de este bicho es que es altamente contagioso, o sea, se requiere cargas de bacterianas muy bajas para producir la enfermedad, de menos de 100 unidades formadoras de colonia. Y lo bueno es que se muere con las temperaturas altas. Por lo tanto, la principal vía de contagio es el consumo de carne contaminada que no está bien cocida, especialmente carne molida no bien cocida, pero también contaminación de agua, de vegetales, contaminación directa, incluso contaminación de persona a persona pueden ser otros mecanismos importantes. Esto, por ejemplo, es importante porque los niños que se enferman con este patógeno es muy necesario aislarlo, y se requiere, además esto tiene que ser una enfermedad notificada, de notificación obligatoria, y se requiere que tengan cultivos negativos para que estos niños vuelvan, por ejemplo, a reintegrarse al colegio o a sus actividades normales, al menos 2 con cultivos negativos. Bueno, lo que ocurre es que la toxina Chiga daña finalmente las células endoteliales de la membrana basal glomerular, por supuesto, para producir la insuficiencia renal, pero también de otros órganos blancos, como vamos a ver, como el páncreas o el cerebro. Y este daño de células endoteliales produce una activación plaquetaria que induce a la formación de trombos y genera la característica microangiopatía trombótica que se ve en estos pacientes. Ahora, ¿cómo es que cómo es que la toxina Chiga llega a dañar las células endoteliales? Bueno, esta es una toxina que tiene una molécula que tiene 2 subunidades relevantes para esto, que es la subunidad A y la subunidad B. La subunidad B es la encargada de la unión de la toxina a la célula, que tengan receptores GB3. Por eso es que hay algunas células blancos de la economía que efectivamente se afectan, y por supuesto unas son las del endotelio glomerular, ¿no es cierto?, que tienen estos receptores. Y al unirse, esta es incorporada al citoplasma de la célula y actúa la subunidad A, que es la que es enzimáticamente activa. Y lo que produce es que se acopla a los ribosomas de la célula y altera la producción o la síntesis proteica. Y esto es lo que daña o definitivamente produce una apoptosis de la célula endotelial.
En el caso de la infección por Streptococcus pneumoniae, el mecanismo es un poco diferente, porque lo que tienen algunas cepas de Streptococcus, que en distintos grados producen la neuraminidasa, que es una enzima que se une al ácido siálico de las células del organismo, especialmente de los eritrocitos, de las plaquetas y también de las células endoteliales del glomérulo, y al unirse al ácido siálico, exponen un antígeno celular, que es el famoso de Thomsen-Friedrich, creo que así se pronuncia, que en el fondo lo que produce es que cuando se expone este antígeno, se le unen a IgM que andan circulando, y esto es lo que desencadena una cascada de eventos que termina en el síndrome hemolítico urémico. Entonces, el daño de las células endoteliales es por otro mecanismo. ¿Ah? Y por último, probablemente para mí el más complejo es de entender, es el CHU atípico, que se relaciona generalmente, como dije, por una alteración en eh, la vía alterna del complemento. La vía alterna del complemento en forma normal, que en el fondo es lo que le quiero mostrar con el esquema que está súper gráficamente, o digamos infantilmente graficado ahí, pero como para entenderlo, en forma normal, la vía alterna del complemento lo que hace es destruir noxas, que pueden ser, en este caso, una célula de una bacteria, por ejemplo. Y para esto, lo que tiene que ocurrir es la hidrólisis de C3 y de C5. Esto hace que C3 se divida, digamos, en un componente C3b y C3a, y el C5 hace lo mismo, en un componente C5b y C5a. El C3b es un componente muy importante porque es el que en presencia de la membrana de la pared bacteriana específicamente, se une a otro factor circulante, que es el factor B, generando esta enzima que tengo encerrada en círculo rojo, que se llama C3 convertasa, que hace que se hidrolice cada vez más C3 y se amplifique este efecto, haciendo que circule mucho más C3b a disposición, el que genera un nuevo complejo que se llama C5 convertasa, que a su vez divide la C5 en C5A y C5B. Lo importante es que se genere este C5B, porque ese C5B es el que, en conjunto con C6, C7, C8 y C9, genera lo que se llama el complejo de ataque celular, que es lo que tengo ahí en verde. Ese complejo de ataque celular es el que genera un verdadero hoyo, aunque suene feo, en la pared de la bacteria, y produce su lisis osmótica. Ahora, lo que ocurre normalmente para que no ataque esto a las células del huésped es que hay proteínas reguladoras de este mecanismo de acción de la vía alterna del complemento, que hacen que se genere un factor inactivo C3b, y por lo tanto nunca se forma el complejo de ataque celular, y por lo tanto las células del huésped normalmente no son dañadas de esta manera mecánicamente, y por lo tanto no se destruyen. Y lo que ocurre en el CHU atípico es que aquí está el defecto, en esas proteínas reguladoras. Este defecto puede ser tanto genético, o también puede ser secundario a algunas noxas, pero el hecho concreto es que estas proteínas reguladoras, como que les mencioné, no inactivan la fracción del C3b, y lo que se produce es que se produce un complejo de ataque celular y se destruyen las células endoteliales, en este caso, por el mismo mecanismo de lisis osmótica. ¿Ah? Clínicamente, lo que les quiero mostrar es lo que se produce en la gran mayoría de los casos, que es de la enfermedad secundaria a la Escherichia coli. Y aquí hay que entender que el síndrome hemolítico urémico es un evento final de una secuencia evolutiva previa, ¿cierto?, que parte con la ingesta del microorganismo, que en algunos pacientes produce enfermedad después de 3 o 4 días, y que parte con diarrea. El microorganismo se comienza a replicar y a producir toxinas en el ilion distal y en el colon principalmente, y lo primero que produce es lisis en las células endoteliales del intestino. Y ahí es donde viene 3 o 7 días después de la diarrea este componente hemorrágico característico de la diarrea. Y cuando ocurre esto, estas toxinas se liberan en forma masiva al torrente sanguíneo y van a actuar a las otras células blancas, que son las que tienen este receptor para la toxina, efectivamente, como las del glomérulo, como las del cerebro, como las del páncreas, y entonces producen finalmente, después de 7 a 14 días, el síndrome hemolítico urémico tal cual como lo conocemos. Algunos pacientes, entre un 20 y un 30%, también presentan síntomas extrarrenales. Normalmente este es un sello de mal pronóstico, aumenta el riesgo tanto de insuficiencia renal como vital también.
Y estos síntomas extrarrenales pueden ser cardíacos, como insuficiencia cardíaca, alza de enzimas cardíacas, isquemia, pueden ser síntomas endocrinológicos, como principalmente diabetes por necrosis del páncreas, pueden ser neurológicos que tienen especial relevancia, porque no solo son los extrarrenales más frecuentes, que se pueden ver hasta en un 25% de los pacientes, sino que también son los que le dan un sello de pronóstico más ominoso a estos niños. Y por último, otros síntomas extraordinarios son los gastrointestinales. En muchos de estos niños se producen necrosis intestinales, a veces masivas, o perforaciones intestinales que por supuesto dificultan el tratamiento y, entre otras cosas, contraindican la instalación de un catéter de peritoneodiálisis, por ejemplo. El estudio en general, por supuesto, es de hemograma, pruebas de coagulación, estudio de la hemólisis, estudio de la función renal, estudio de la función hepática, y también tiene que ser dirigido cuando sospechamos a CHU atípicos a descartar otras microangiopatías trombóticas como el púrpura trombocitopénico trombótico, que se hace identificando específicamente esa enzima. En el manejo, en cuanto a la etapa de que está el paciente con diarrea, es muy importante cuando los niños tienen estos síndromes diarreicos prolongados y sobre todo cuando tienen características de disentería, es muy importante el manejo, la sospecha e ir a buscar si efectivamente se trata o no de los típicos agentes productores de toxinas chicas, porque aquí ya podemos tener una influencia en el pronóstico. O sea, si los hidratamos bien y cuidamos de disminuir al máximo la injuria renal, en esta etapa el pronóstico del paciente va a ser mejor, van a haber menos CHU y los CHU que hayan van a ser menos graves. Y en eso es muy importante no dar antibióticos. La verdad es que hay estudios súper contradictorios, algunos que dicen que el dar antibióticos aumenta la producción de toxina, aumenta el riesgo, por lo tanto, de CHU, otros que dicen que en realidad eso no está tan claro, no está demostrado, pero lo concreto es que no ayudan, no aportan, así que la verdad es que la recomendación es evitarlo. Lo mismo los antiespasmódicos, porque disminuyen la posibilidad de eliminar las toxinas y las bacterias. Y por supuesto evitar todo tipo de factores como los AINES que puedan influir en la función, en la filtración, en la perfusión glomerular, como por ejemplo los antiinflamatorios. La hidratación es muy importante, tanto que algunos aconsejan hospitalizar a los niños que están con cuadros disentéricos para hidratarlos y para asegurar una hidratación adecuada, porque esto mejoraría el pronóstico y disminuiría el riesgo de CHU. Cuando, no sé por qué no. Cuando el CHU ya está instalado, el manejo es de especialidad, o sea, el manejo debe ser en centros especializados que cuenten con todas las alternativas terapéuticas que pueda llegar a requerir el paciente, y porque es muy complejo, por ejemplo, manejar la hidratación de estos niños. Para eso es muy importante tener claro si los pacientes no orinan porque están deshidratados, porque vienen con este cuadro diarreico que los tiene deshidratados de antes, o porque están en una falla renal y en el fondo están con sobrecarga de volumen. Es muy importante definir cuándo los vamos a transfundir. La gran mayoría de estos pacientes requieren en algún minuto transfusiones al menos de glóbulos rojos. En el caso de las plaquetas, en muchos centros se hace transfusión frecuentemente de plaquetas cuando los pacientes van a ser intervenidos para instalaciones de catéteres de diálisis o de peritoneodiálisis. Sin embargo, esto es súper controvertido porque en ningún caso se ha demostrado que disminuye el riesgo de sangrado asociado a este tipo de intervenciones. Así que es controversial, pero en muchas partes se hace en este contexto. Otro aspecto importante que tienen que manejar son los aspectos nutricionales. Los pacientes son súper catabólicos, estos niños tienen un catabolismo muy exagerado y por lo tanto el manejo nutricional también condiciona el pronóstico. Y lo que vamos a hablar un poquito después, la terapia de sustitución renal. La terapia de sustitución renal es un pilar fundamental en el sostén de estos pacientes y por lo tanto, y es además donde nosotros más vamos a tener participación, o probablemente la única donde vamos a tener probablemente participación. La introducción del eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa en la vía alterna del complemento, bloqueando la conversión de C5 en C5A y C5B, también ha sido estudiada en los casos producidos por infección por Escherichia coli, porque también hay una hiperactividad del sistema del complemento, de la vía alterna del complemento, y ha tenido bastante buenos resultados. Y bueno, múltiples terapias se han estado siempre probando y estudiando, porque en realidad, como digo, el manejo de estos niños básicamente de sostén y de sacarlos de la crisis manteniendo su estabilidad hemodinámica y de función multiorgánica. En el caso de los CHU por estreptococo neumonía, las diferencias serían que requieren antibióticos.
Otra cosa importante es decir que estos niños generalmente tienen más riesgo de llegar a una terapia, a requerir una terapia de sustitución renal, hasta el 80%, y que habría alguna importancia, como se produce secundario a enfermedades sistémicas, enfermedades invasoras por estreptococo-neumonía, la vacuna contra el estreptococo-neumonía puede efectivamente influir positivamente en disminuir el riesgo de que haya en las poblaciones este tipo de patología. Sin embargo, en la típica Prevenar, que tiene restringido algunos serotipos, no ayuda mucho, porque a las cepas más productoras de neuraminidasa no están en esa vacuna, entonces hay que tener ojos también con eso. Por último, el manejo del CHU atípico. Hasta hace poco tiempo, la única alternativa que había eran todas las terapias de recambio de plasma, transfusiones de plasma, que en el fondo tenían la finalidad de remover los anticuerpos y reemplazar estos reguladores del complemento que estaban deficitarios. Las tasas de recurrencia eran súper altas, en realidad el pronóstico era bastante más reservado en estos niños, y con la irrupción del eculizumab, la verdad es que el pronóstico de estos niños ha mejorado mucho. Como bloquea la vía alterna del complemento, se ha visto que no hay estudios randomizados porque los pacientes son muy pocos, pero hay estudios en fase 2 que demuestran muy buenos resultados en cuanto a tasa de filtración glomerular y también en cuanto a mejoría de los parámetros hematológicos. Lo único que como bloquea esta vía se hacen los pacientes más susceptibles a infecciones por meningococo, por ejemplo. Entonces algunos recomiendan vacunas por meningococo en estos niños y otros de frentón profilaxis antibiótica continua para evitar este tipo de infecciones, porque el tiempo por el que se mantiene el eculizumab también es algo que está en discusión. Y lo otro que ha mejorado mucho es el pronóstico en los niños que requieren trasplante renal, porque antiguamente andaban mal, porque volvían a hacer el CHU después y volvían digamos, fracasaba el trasplante. Y con el eculizumab, la verdad es que también ha mejorado ese pronóstico. En cuanto a la terapia de reemplazo renal continuo, las indicaciones en el CHU son las mismas indicaciones de cualquier niño que está con una insuficiencia renal aguda. Las indicaciones de terapia, de algún tipo de terapia de reemplazo renal. En general, estas responden a sobrecargas de volúmenes que producen hipertensión, falla cardíaca, edema pulmonar o falla respiratoria, o alteraciones metabólicas o hidroelectrolíticas que no respondan al manejo médico habitual, o aquellos que terminen en una uremia sintomática con hemorragias, pericarditis, encefalopatía, etc. Pero la tendencia en todos los trabajos que yo revisé es a hacerla mucho más tempranamente y no esperar a que se manifieste en este tipo de extremo, digamos. Se lleguen a manifestar este tipo de clínica tan extrema para comenzar con la terapia de reemplazo renal. Entonces, muchas veces ya en niños que tienen, por ejemplo, una sobrecarga de volumen de más de un 10%, ya están pensando en indicarla, muchos intensivistas, sobre todo si se pronostica que el paciente va a recibir muchas transfusiones o va a requerir grandes cantidades de volúmenes para administrar distintos medicamentos. Entonces, finalmente es la evolución clínica lo que va individualizadamente a definir cuándo un paciente requiere o no terapia de reemplazo renal. Se sabe que hay factores predictores. Por ejemplo, aquellos que llegan con BUN alto o con CREAS demasiado altas, o aquellos niños que evolucionan con hipertensión que es muy difícil de manejar, o aquellos que evolucionan con oligurias que no responden a diuréticos, se sabe que tienen mucho mayor riesgo de terapia de reemplazo hormonal, y probablemente en ellos la indicación va a ser mucho más temprana, y no se va a esperar a que lleguen a estos extremos, digamos, clínicos. Y las modalidades son múltiples. Hay aquellas que son más bien, que actúan más bien por convección, ¿no es cierto? Es decir, guiadas por gradientes de presiones, como la eh, eh, hemofiltración venovenosa continua o la hemodiafiltración, y otras que actúan más por difusión, como la hemodiálisis o la peritoneodiálisis. En el CHU, la peritoneodiálisis es lejos la más indicada. O sea, la verdad es que si bien no se ha demostrado que sea superior a otras, en general las técnicas tienen respuesta bastante similar. El peritoneo ofrece algunas ventajas y probablemente por eso se elija más que otras. Entre ellas que tiene menor costo,
probablemente la última, pero en fin, que no exige que los pacientes estén anticoagulados, que evita accesos vasculares que a veces son difíciles en los niños, que en algunos casos, no en poco, facilita el manejo fuera de UCI. Entonces, la peritoneodiálisis, la verdad que es la preferida, siempre que no hayan las contraindicaciones. Ahora, cuando un paciente está más grave, más inestable, requiere mayor eficiencia eh, y, y, una terapia de reemplazo más, probablemente más rápida, se va a preferir probablemente otra, pero a fin de cuentas en estos niños la peritoneodiálisis es lejos lo que más se ocupa. Las técnicas de instalación de los catéteres de peritoneodiálisis son distintas. La más usada, la clásica, descrita es la abierta. Sin embargo, la laparoscópica está ganando harto terreno últimamente. Eh, y también existe la percutánea, que está destinada a ponerla en la UCI, al lado de la cama del paciente, como vamos a ver. Algunas contraindicaciones que son todas relativas, ¿ah? O sea, hay trabajos que describen que no hay prácticamente contraindicaciones para los catéteres de peritoneodiálisis, pero por simple lógica y criterio, pacientes que están perforados o que tienen grandes necrosis intestinales, por supuesto que no van a ser los mejores candidatos a peritoneodiálisis, o aquellos que han sido sometidos a cirugías previas, que tienen abdómenes sellados, con múltiples adherencias, tampoco probablemente sean los mejores candidatos. Y ahí tal vez tendremos que elegir otras. Las principales complicaciones son lejos la filtración, es la principal, y el problema que en agudo, porque eso puede complicar la evolución del paciente, porque hace que tengan que partirse con volúmenes más bajos, y no los óptimos que requiere el paciente en ese momento, hace que a veces se requiera usar otro tipo de terapia de reemplazo de la función renal, mientras se controla la filtración. Entonces la filtración es el principal problema con el que tenemos que probablemente lidiar. Pero también la infección y la disfunción del catéter no son menores. Casi siempre se indican antipirético profilaxis en estos niños, y como comenté ya anteriormente, la transfusión de plaquetas en el preoperatorio es algo bastante discutible y que no se ha logrado demostrar que mejore el pronóstico de sangrado. Los catéteres de peritoneodiálisis, los primeros que se inventaron fueron en la década del 70, fueron por Palmer y Quinton, y la verdad es que fueron con muy buenos resultados y sacaron de problemas a muchos pacientes. Sin embargo tenían el grave problema que se infectaban y que filtraban. Entonces Tenkov, a fines de la década del 70, incorporó los CAF, el catéter. Y ese fue, por eso el catéter de Tenkov es tan famoso, porque estos CAF permitían que hubiese un trayecto intramural que efectivamente disminuía estos riesgos, pues, de infección y de filtración, porque genera un efecto inflamatorio que a la larga produce una metalasia escamosa del trayecto y hace que actúe como una barrera tanto para la filtración como para la infección. Ahora, estos catéteres de Tenkov se fueron modificando en el tiempo. Los primeros eran rectos, tenían los dos CAF, pero eran rectos, y al ser recto tendía a buscar su posición original y a desplazarse. Entonces de ahí que han ido apareciendo múltiples modificaciones. Probablemente la primera fue hacer que la punta se fuera enroscada, lo que mantiene la punta del catéter un poquito más protegida y disminuye el riesgo de que se tapen y el riesgo también de que se movilicen. Pero después vinieron otros cambios, otras alternativas, como fue, como dice marca ahí la flecha roja, la curvatura entre CAF de más o menos 150 grados que introdujo el catéter de Tenkov llamado Swan Neck, o cuello de cisne, ¿no es cierto? Yo me imagino que muchos de ustedes tendrán experiencia con distintos catéteres. Yo el que he visto y que siempre hemos tenido y con el que hemos aprendido es con el de Tenkov de Swan Neck. Y algunos aspectos técnicos importantes que uno debiera siempre tener en mente cuando lo va a instalar es primero medir el largo del catéter para calcular el mejor lugar donde hacer la incisión y que el catéter quede cómodamente puesto, no se acode y no tengamos problemas. En general, se hace con una incisión sobre los rectos del abdomen. Se cree que el que sea rodeado por estos músculos tiene un efecto que disminuye el riesgo de filtración, ya que con la contracción muscular disminuye el riesgo de filtración, por lo tanto es mejor ahí que en la línea media. Y siempre se dice que tiene que ser al lado izquierdo, idealmente o de preferencia, no porque no se pueda al lado derecho, pero de preferencia. Y muchas razones a esto la verdad que no he encontrado, pero se habla de que si los pacientes van a requerir posteriormente un trasplante renal, es importante que el lado derecho esté libre de adherencias y de cuerpos extraños.
Lo otro importante es que al llegar al peritoneo seamos capaces de hacer una incisión peritoneal que sea lo suficientemente chica como para que no nos filtre el catéter que vamos a anclar ahí, pero por otro lado lo suficientemente grande como para que nos permita hacer una omentectomía adecuada, porque sean agudos, sean crónicos, finalmente el aumento puede tapar el catéter. Entonces es importante, creo yo, que no siempre se hace, y de hecho vamos a ver algunos trabajos en que lo omiten este paso, pero es importante para disminuir el riesgo de disfunciones del catéter. Posteriormente, otra cosa que quería hacer hincapié es que el posicionamiento del catéter también puede ser algo que sea difícil. Para eso existen estos, por ejemplo, tutores que permiten ubicarlo bien en el fondo de saco, del extremo, y al retirarlo que quede enroscadito ahí, digamos, porque a veces introducirlo sin estos elementos puede ser más difícil que quede exactamente en el fondo del saco como uno quiere. Otra cosa importante es los CAF, cómo vamos a anclarlos. La idea es que el primer CAF quede supraperitoneal, por lo tanto, uno hace una primera jareta, incluyendo el peritoneo y el CAF, pero tratando de dejarlo pasar el punto hasta la mitad nomás del CAF, cosa de que quede por sobre el peritoneo idealmente y no bajo el peritoneo. Acuérdense que produce una reacción inflamatoria importante. Y en muchos casos en muchas escuelas se enseña a hacer una segunda jareta que también disminuye el riesgo de filtración, especialmente en este tipo de pacientes en que estamos haciéndolo para una diálisis aguda, es decir, que este catéter lo vamos a tener que empezar a usar a las pocas horas de instalado. Entonces no tenemos tiempo como para que se genere un trayecto que disminuya el riesgo de filtración. Después de eso es importante hacer un bolsillo subcutáneo adecuado que permita que el catéter no se acode y extraerlo por contrabertura dejando el segundo CAF supraponeurótico. Finalmente se prueba el catéter que refluya bien, que instile bien la solución y se hacen todas las conexiones. Muchas veces también se pariniza para que no haya riesgo de que se tape. En fin. Son aspectos que me parecieron importantes de recordar en la instalación. Yo no tengo ninguna experiencia en esto y a los que pregunté tampoco, la verdad, pero existen los catéteres de peritoneo diálisis de agudo que se instalan de forma percutánea al lado de la cama del paciente. Algunos son derechamente como el de Vigón, ¿no es cierto?, por punción, otros que son como el de Cook por técnica de Seldinger descrito, y lo que yo pude encontrar, por lo menos, era la descripción más en adultos que en niños. La preferían hacer en la línea media, y como digo, con estas técnicas de punción percutánea. Yo no lo he visto usar, me parece que me da un poco de susto, no sé si alguno tiene experiencia en esto. No tienen CAF, por supuesto no se hace ningún ordenamiento del epiplón, entonces, pero se describe que tienen buenos resultados y sacan de la fase aguda al paciente. Trabajos específicamente de terapia de sustitución renal en insuficiencia renal aguda por CHU, la verdad que no encontré tanto como yo esperaba, ¿eh? Pero quiero mostrarles este que es canadiense, que describe su experiencia de revisión retrospectiva de 134 CHU asociado a síndrome diarreico, de los cuales el 43% requirió terapia de sustitución renal. Y que en 54 de los 58 casos esta se inició con peritoneodiálisis, pero que finalmente todos fueron con peritoneodiálisis, porque 4 solamente requirieron ser, digamos, en algún momento combinada con otras técnicas. Y esto básicamente por peritonitis, por filtración, otro paciente que se necrosó y que se perforó y que tuvo que ocupar otra técnica por un tiempo mientras se resolvía el problema gastrointestinal, y uno que se describía que entró a una diálisis por hemofiltración venovenosa porque estaba muy grave, muy hemodinámicamente inestable. Sin embargo, después del tiempo igual terminó con peritoneodiálisis para completar su tratamiento. En este caso se usaban catéteres de Tenkov con doble CAF y no hacían omentectomía. Y ellos describían que más del 80% de sus pacientes se manejaron en sala, o sea, lo que uno deduce es que nunca estuvieron tan graves como para requerir unidades de cuidado intensivo, y que por lo tanto la indicación era bastante precoz de terapia de sustitución renal.
La principal complicación que tuvieron fue la filtración, que se vio más de un 20% de los casos, un 22% de los casos, y la mortalidad de ellos fue en un solo paciente, que fue un 2%. Eh, Hasta un 20% tuvo signos de peritonitis, pero eso no significó en todos los casos cambiar el catéter. Muchos se manejaron solo con terapia antibiótica y en general anduvieron bien. Eh, Más de un 30% de ellos evolucionó a largo plazo con proteinuria, y si uno suma, alrededor de un 15% con algún grado de insuficiencia renal. Este otro trabajo también me pareció destacable porque compara la inserción de catéteres de peritoneo diálisis vía laparoscópica versus vías abiertas, y la verdad es de un grupo neozelandés. Ellos dicen que ellos son el único hospital en toda Nueva Zelanda que pone catéteres de peritoneo diálisis, y por lo tanto digamos, es bastante representativo de lo que pasa en su país, y ellos separaron esto en dos grupos, los que fueron a técnica abierta y los que fueron a laparoscópica. Los resultados son bastante parecidos, lo único que fue un poco distinto fue el tiempo quirúrgico, porque los laparoscópicos fue en promedio de 54 minutos y en los abiertos de 41, pero estadísticamente no fue significativo. Eh, También se vio que la infección era más en el grupo de los abiertos, de hecho ninguno de los laparoscópicos se infectó, pero la filtración era más en el grupo de los laparoscópicos. Probablemente decían ellos porque se produce más de una ruptura peritoneal, digamos, y eso puede influir en que tenga más riesgo de filtración. Pero ninguno de ellos nuevamente fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, las conclusiones del trabajo es que son técnicas comparables y, digamos, va a ser más a preferencia de la experiencia del cirujano cual elige. En cuanto a la experiencia que hay en Chile, encontré este trabajo en la Católica, que mostró la evolución de pacientes con CHU, también de positivo, digamos, en la mayoría de los casos, y ellos decían que tuvieron un 41% de pacientes que requirieron terapia de reemplazo renal. Eh, de ellos, que fueron 17 pacientes, 15 fueron a peritoneo diálisis, eh, y de esos, inicialmente, y de esos, 5 se complicaron. 4 de los que complicados fue por peritonitis y requirieron hemofiltración, o sea, requirieron otro método de reemplazo, de terapia de reemplazo renal. Y uno se infectó el catéter, el trayecto, y fue una complicación menor. Y un 11,6% evolucionó con enfermedad renal crónica. En este grupo no se registró mortalidad. Y por último quiero mostrar, esta es una revisión que se estaba haciendo una beca de cirugía infantil en el hospital, en el Xavier González Cortés, y yo quiero darle las gracias porque no ha sido todavía publicado ni mostrado en ningún congreso, pero rescaté algunos datos que me parecieron importantes de comentar, y es que en la revisión que se hizo de los pacientes que fueron a peritoneo diálisis por insuficiencia renal aguda entre el 2017 y 2019, que fueron 10, 8 fueron por CHU. Sin embargo, de estos 10 pacientes, 6 requirieron hemodiálisis. 2 porque disfuncionó el catéter y 4 porque en realidad el perfil del paciente ameritaba este tipo de terapia más que la peritoneodiálisis. Incluso en uno nunca se usó el catéter. Entonces, probablemente sea importante discutir las indicaciones o nuevamente cuál es la mejor alternativa en los niños que llegan con CHU a nuestro hospital. En todo caso, la peritoneodiálisis, como ya dije, latamente es el principal método indicado en estos casos de sustitución de la función renal. Como conclusión, tengo que decir que el CHU es una patología de gran relevancia epidemiológica, como vimos, causa de insuficiencia renal aguda, la más importante, causa de insuficiencia renal crónica, no menor, y por lo tanto tenemos que manejarla. La mayoría está asociada a infección por Escherichia coli. Eh, eh, Tienen que ser manejados estos niños en centros de alta especialización y que cuenten con distintas alternativas de terapia de reemplazo de la función renal, porque no siempre podemos hacer peritoneodiálisis. Entonces hay que tener gente capacitada y todo el instrumental adecuado para ofrecer otras. Y que es muy importante el seguimiento a largo plazo, porque estos niños muchas veces evolucionan finalmente hacia una insuficiencia renal crónica. Hay que tener en cuenta a aquellos que tienen más riesgo de requerir terapia de reemplazo renal.
y aquellos que tienen más riesgo de evolucionar en la enfermedad renal crónica. Entonces es importante tratar de seleccionarlos un poco. Y por último, decir que la principal terapia de reemplazo renal usada es la peritoneodiálisis, que existen diferentes alternativas de catéter y diferentes alternativas técnicas de instalación, y que es, la principal complicación es la filtración. Así que todo lo que hagamos, sobre todo para usarlos en agudo, como la doble jareta, el CAF, es muy importante ser acuciosos, digamos, con ese tipo de cosas para evitarla y que sea exitosa finalmente la terapia. Eso es lo que le quería presentar. Muchas gracias, Pili. Gracias por la presentación y toda la revisión nefrológica del tema, que esto sí es ciencia, no estamos acostumbrados a tanta cosa eh, microbiológica y complemento y demás, pero muchas gracias por la revisión y por todo. Voy a hacer algunas aclaraciones antes de dar la palabra. Bueno, una cosa, yo no tengo una visión total porque tengo un problema con mi iPad, entonces no sé si alguien pudiera determinar y decir, dar la palabra dependiendo de quién esté levantando la mano, pero me parece que el colocar el catéter del lado derecho o el izquierdo, la verdad es que no le veo mucha diferencia porque realmente el trasplante se pone extraperitoneal. Entonces, si lo pones derecho o izquierdo, simplemente podría alterarte la cicatriz nada más, porque la gran mayoría, si son mayores de 10 kilos, va extraperitoneal. Entonces estás rechazando el peritoneo e incluso podrías dejarlo con el TENCOF y no te involucra nada en el peritoneo. Me parece que si lo colocas del lado derecho y está dirigido más hacia la fosa ilíaca derecha, tienes menos posibilidades de que se te agreguen apéndices epiploicos que tienes en el recto y en el ciego que están del lado izquierdo. Pero bueno, eso también que a veces se pueden meter en los hoyitos del catéter y entonces causar una disfunción. Yo personalmente cuando lo coloco, yo hago una jareta, o sea, hago la instalación del catéter extra, o sea, por una contrabertura. Yo hago la incisión del peritoneo y del apéndice del peritoneo posterior, o sea, de la aponeurosis posterior, hago la mentectomía y de ahí hago 1 centímetro más hacia medial, una jareta por donde paso el catéter. Entonces mi sutura del peritoneo grande queda mucho más cerrada y con esto tienes menos riesgo eh, de filtración. Me parece que estos pacientes hay que dejarlos idealmente un tiempo corto en reposo, idealmente 6 horas, y se pueden empezar con baños cortos, si es que el paciente lo permite. O sea, baños cortos me refiero de 10 mililitros por kilo, que esto los nefrólogos nos pueden decir más, pero no partir con 20 o 30, como muchas veces lo hacen, porque eso va a distender el peritoneo y lo más seguro es que va a filtrar, y entonces va a hacer que no podamos usar este peritoneo. En el hospital donde yo me formé, los nefrólogos colocaban algunos catéteres de estos agudos, como dices, en la línea media. Por supuesto que tienen muchas complicaciones de perforación, pero no sé el porcentaje, la verdad, pero hay algunos lugares que lo usan, sobre todo en adultos, como bien dices, y hacen una punción, traccionan un poco la aponeurosis, entra y entonces es un catéter que se usa mucho más rápido porque entra realmente como un catéter venoso central, tiene menos filtración, no tiene somentectomía, que eso te puede traer complicaciones, pero también si lo usas poco tiempo es más fácil retirarlo, porque no tiene un CAF y no necesita una segunda anestesia para sacarlo. Pero creo que también es un poco salvaje. Se ofrece la palabra. Si Pili, tú puedes ir diciendo Solo una quién pequeña habla, o no sé si aclaración. PJ lo puede hacer. Solo una pequeña aclaración, Francisco, con respecto al lado del catéter. Rodrigo Íñiguez, el trasplantólogo del hospital, prefiere y sugiere que lo usemos al lado derecho porque él por lo general pone el trasplante, o sea, que lo pongamos el TENCOF al lado izquierdo porque él por lo general pone el trasplante al lado derecho. Sé que es extraperitoneal, lo hemos conversado, pero es su sugerencia. Pero es más bien por la Pepe, salida del catéter. Es más bien por, sí, por donde sale el catéter más que el catéter por dentro. Es por por donde sale eso, la pero si contrabertura. podemos optar, facilitar la vía para adelante, si es que llegara. Es raro que un chu llegue a trasplante, pero puede ser. Pepe había levantado la mano, vi por ahí, ya que estáis sin señal. Pepe. No, estoy con señal, supongo, ¿no? No, me refiero a Francisco que está sin pantalla completa. No, dale tú. No, yo, la verdad, en la instalación del catéter, pienso que las jaretas que quedan cerca del filtro, ¿cómo se llama? Del Del CAF. CAF, filtran igual. Porque la aguja va rompiendo el peritoneo, que es un peritoneo muy distensible, especialmente en los niños más chicos. Y
uno se queda tranquilo porque el peritoneo está sin líquido. Pero cuando aparece el líquido, me ha tocado revisar estos catéteres precozmente y está rajada muchas veces, el punto de la aguja está rajado en donde filtra. Entonces, a ver. Sí, se ve perfecto. Sigamos conversando. Yo Se pesco ve los per- mosquitos y ¿Ya? ligo sin jareta abajo. Lo ligas por debajo de la jareta, seguro que se ve en el dibujo. Es decir, primero hago esta ligadura y después Sí. le pongo los puntos al CAF. Perfecto. Pero esto me permite a mí impermeabilizar absolutamente el peritoneo y que no me queden los hoyitos de los puntazos en el peritoneo distensible de un chico. Y lo otro, bueno, es un tip de cada uno, me imagino. Y Sí. lo otro es que el CAF lo saco entre el peritoneo por debajo del músculo y luego para la aponeurosis. No lo saco directamente por la misma incisión de que le hice a la aponeurosis para instalar el catéter, sino que saliendo por una contrabertura de 1 o 2 centímetros. Eso no. Ajá. La Consuelo Serralta dice que hacen lo mismo en el calvo. Paulina. No tenemos a todos en la pantalla, así que vayan levantando la manito o General, chillando. Yo. explicación para la Pili, estos tienen memoria. Por lo tanto, la mayoría de los hospitales compra el izquierdo. Lo que pasa es que ya de rutina uno lo usa por lo que todos han explicado, que van a preferir el lado. Pero si tú lo miras en el sello, dice izquierdo. Porque tiene memoria, si no se gira. Si lo vas a poner en el derecho, si lo vas a poner en el derecho porque ya estás recambiando, cómprate un derecho o pide que te traigan un derecho que actualmente te compras. La segunda parte es que tú no necesitas hacer 2 incisiones. Yo hago la incisión de la piel que va a estar siempre interpuesta, no interpuesta a la que entra el peritoneo. Entonces, separo un poco un flap y mantengo al ayudante con un Farabev, de tal manera que 2 centímetros, 2,5 centímetros más allá, voy a hacer realmente mi incisión para entrar. Porque yo miro la foto de Claudito y está su incisión peritoneal está prácticamente a la misma altura que la. La segunda parte es el introductor. Y no se confíe, porque a veces se va para el otro lado, sacas tú y se va. Por lo tanto, igual que los anestesistas que le ponen un central y yo estoy empezando a conectar el titanio, todo, le hago una radiografía. Y me confirmo antes que el paciente despierte es que esté bien puesto en el fondo de saco, o equivalente al fondo de saco. En general existen 2 tipos. Existe el agudo que tiene un solo CAF. Así que si tú tienes que preguntarle qué es lo que requieren. Yo no he puesto estos percutáneos, pero los de adultos lo ponen harto. No tengo experiencia, pero lo escucho. Y los agudos tienen un CAF. Y el requisito es que lo vas a usar de inmediato y tú sabes que te va a filtrar y todo, pero eso no va a ser el catéter definitivo. Si ellos quieren, los nefrólogos, perdón, mi doctora Viola, si ellos quieren un crónico, tenéis que negociar con ellos, es decir, 2 o 3 días sin usarlo y empezar paulatinamente, porque de repente en el agudo ellos usan, no sé, 80, 100 cc de infusión por hora y ahí no hay ningún sistema que no. Así que si van a poner un crónico, que te den por lo menos 3 o 4 días para que selle bien, porque ese es el catéter definitivo. Si no, ponle un agudo, que son habitualmente lo que uno usa en los chus. Distinto es. Así que existe. La pregunta, Paulina, la pregunta que queremos plantear y que nos hemos dado vuelta un rato y que lo hemos planteado a nuestro nefrólogo es, estamos hablando de un chu que es agudo y resulta que le ponemos un crónico, nos ganamos una anestesia, a los 3 o 4 días el chu está al descueve, hay que sacarle el TENCOF y ojalá le saquemos el TENCOF antes que se vaya para la casa. Nos ganamos 2 anestesias en 7 días. ¿Qué experiencia pediátrica, sabemos que los adultos lo tienen, con hacer el percutáneo al lado de la cama y eventualmente nos evitamos la anestesia y sedación, etcétera, etcétera? ¿Alguien tiene esa experiencia o estamos todos basados en literatura? No, y no hay mucha literatura, perdón. Y eso es de nefrólogo. Yo creo que es un tengo, riesgo para perdón. tu paciente. Es decir, a ese paciente que ya está grave, le agregáis una perforación intestinal, te haces famoso. Es mejor, perdón, pero yo creo que aquí el riesgo, no tengo experiencia, yo creo que... Yo creo que la mejor opción es probablemente poner un agudo, ya sea con un CAF o no, con los riesgos que tiene de que no tenga un túnel submuscular.
pero hacerlo en pabellón. Hacer en pabellón, pero un catéter que tú puedas retirar, no en pabellón. Entonces, con eso estás disminuyendo una anestesia. Si es un catéter recto, eliminas el coil, que hay historias de que al sacar un catéter puede lastimar el vaso, puede lastimar otra cosa por las adherencias que tiene. Entonces, un recto es menos riesgoso que lastime, y entonces con eso le estás evitando una anestesia. Y si a los 2-3 días ya no necesita más peritoneo de diálisis, le sacas este catéter al lado de la cama con una sedación local o anestesia local, y con eso podría ser suficiente. No sé si tengamos que hacer un protocolo prospectivo y tratar de hacerlo. No sé, es difícil convencer. Sí, me gustaría saber también la experiencia de todos los que están en la pantalla. Nuestra sensación, y por eso motivamos el trabajo que presentó la Mariela en el CIPESUR, es que hay muchos catéteres que ponemos que no usamos en el CHU, en agudo, por distintas razones. O sea, 6 de 8, 6 de 9, consideramos que es un número bastante alto. Y porque no se la pudo la peritoneodiálisis, porque necesitó hemodiálisis, porque el catéter falló, etc. ¿Cuál es la experiencia del resto de los centros? ¿O estamos nosotros y tenemos que hacer un curso rápido para aprender a poner catéteres? Que también es una opción, digamos. La doctora Pinto tiene la mano levantada desde hace rato. Ah, que te la estás viendo tú. Dale. Está ahí silenciada. Ahí sí, Viola. Yo no quería decir lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Yo sí, no lo hice personalmente, pero tengo experiencia con catéteres agudos, pero quiero decirle que hace más de 30 años, en la época en que no existía el programa de diálisis peritoneal, no conocíamos los TENCOF y los pacientes tenían un CHU o incluso enfermedades renales crónicas terminales, llegaban a la UCI, se ponía un punzón sin ecografía, se les ponía una solución de diálisis, se les llenaba el abdomen y después se les ponía un catéter con bajo riesgo por personas expertas. Me acuerdo del doctor Carranza, el doctor Romero, pusieron mucho en su época, pero esos catéteres en realidad duraban 48 horas, una diálisis de 48 horas y chao, y se sacaba. No recuerdo grandes complicaciones. Pero yo creo que esa historia, por lo menos en mi experiencia pasada. En la experiencia actual, yo la duda que tengo de todo lo que ustedes han dicho es si los van a poner laparoscópico o con quirúrgico. Me da la sensación que da más confianza la instalación quirúrgica, te permite más manipulación o menos riesgo de filtración, como lo que se menciona, ¿ya? Y con respecto a lo que está diciendo PJ de las indicaciones o mal indicadas en realidad en Más que mal relación a indicado, terapia el y uso. reemplazo, yo creo que, o sea, pasa en cierta medida porque por lo menos en nuestro hospital, bueno, una parte porque los pacientes son muy complejos, de repente están muy agudos y uno cree que se le va a poder con una PD y finalmente no se la puede y hay que pasar a una hemofiltración o algo más invasivo. Pero por otro lado pasa que por lo menos en la unidad de cuidado intensivo no siempre somos los nefrólogos el que hacemos la indicación de la terapia de reemplazo. Y yo creo que eso tiene un poco relación con lo que nos ha pasado en nuestra experiencia local. No sé lo que pasa en otros centros. Y para participar una sola vez quiero felicitar a la Pilar porque realmente es una nefrouróloga muy buena. Gracias, Viola. La Bernardita había pedido la palabra y solo un detalle a aclarar. En nuestra experiencia, si el laparoscópico abierto, la verdad es que no nos ha cambiado el porcentaje de filtración. Pensamos que el laparoscópico sí tenemos la posibilidad de ubicarlo mejor que abierto, pero son sensaciones. Solo una cosa para apoyar lo que tú dices, PJ, perdón. Me parece que en los SHU, en los agudos, que se necesita hacer más rápido, el laparoscópico tiene más riesgo de filtración. En los crónicos estoy de acuerdo. Si nuestros nefrólogos también nos lo piden casi 2 o 3 semanas antes para que haga una buena maduración del túnel y tenga menos riesgo, y esos por supuesto que se pueden hacer laparoscópicos, pero me parece que en el SHU no estoy tan seguro que haya más, es simplemente una sensación, que haya más, menos riesgo o igual riesgo de filtración laparoscópico que abierto. Ya, perdón, Bernardita.
No, o sea, del centro donde yo aprendí a poner los catéteres laparoscópicos, no usan el swan neck, sino que usan los rectos, pero con el coil abajo con doble K. Y lo que hacemos, de hecho, es usar el kit de punción que tienen los adultos, y lo que uno hace es ponerlo video asistido. Entonces pones un trocar para el ombligo, para la cámara, y el otro vas viendo la punción, lo pones directo hacia la pelvis, te queda tunelizado por toda la línea media y lo sacas por el ombligo y después hacia el lado izquierdo. Y con eso, por lo menos en ese centro donde yo lo aprendí, no tenían la filtración y los podían dializar directamente al rato que salían de pabellón. Me Y lo otro, cuelgo perdón, una lo otro pregunta. Dale, Benny. en las UCI hacían ellos mismos sus catéteres agudos que tienen un CAF y que son rectos, y lo hacían con visión ecográfica, lo que decía la doctora Pinto, de primero inyectar, tratar de distender el espacio abdominal, cosa de tener mejor visibilidad, y bajo visión ecográfica funcionar el peritoneo y poner el catéter bajo punción con este kit de punción también. Oye, me cuelgo de una pregunta que está planteando la Sonia. Omenectomía. ¿Cómo lo hacían ustedes si está por punción y si todo el resto saca el aumento? Por la misma incisión umbilical donde pusiste el trocar de tu cámara, agarras el aumento y ahí le haces la aumentectomía, y en el fondo te evitas la filtración. Yo creo que eso era lo que determinaba que la filtración no fuese tan grande. ¿Qué marca era eso de punción, Benny? Es el de 57, te puedo dar los datos del Agile, el de 57 centímetros, te lo puedo dar. Pues no te sirve para pacientes chicos, pero sí te sirve para los otros. Últimas preguntas y comentarios para cumplir el horario, que estemos todos en nuestro... Jan tiene la mano levantada. Tú las ves, dale. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya. Hoy, bueno, primero, sí, también me sumo a la felicitación de la doctora Pinto con la becada, es becada, ¿cierto? Porque lo hace bastante bien. Lo hace bastante bien. Oye, del punto de vista de todas estas discusiones, yo creo que en general, nosotros, desde el punto de vista nefrológico, tenemos todo bastante bien claro en qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esto es de todas maneras un equipo, porque en el fondo yo tomo una decisión y yo no soy el que va a poner al lado de la cama del enfermo el tenco, o el catéter, o el agudo, o como sea, sino que tengo que discutirlo con el equipo de urólogo o cirujano respectivamente. Por lo tanto, son situaciones que se analizan y se van conversando. Y la primera fase de conversación es con el intensivista, porque estos pacientes están generalmente en una situación de más riesgo, y entonces uno va sopesando los pros y los contras de usar o no una determinada terapia de reemplazo. Yo diría que en general los pacientes con CHU típico deberían ir todo por el lado de la peritoneodiálisis, no hay razón para que vayan por la hemodiálisis. Y si yo pienso en los pacientes que me toca vivir en la clínica, es excepcional tener que ir a la hemodiálisis, excepcional, o a la hemofiltración. Son pacientes generalmente con un CHU atípico, o con compromiso neurológico, o que están sépticos, o que ya hicieron una colitis y están con problemas de inflamación peritoneal. Sin embargo, la mayoría de los pacientes deberían ir por TENCO. El problema que hay puntualmente en nuestro hospital, sin duda, y hospital público, es que de repente llega un paciente un día X, y a mí me pasa, en la clínica llega un paciente en día X, tú te anticipas y dices, bueno, está con CREA 2, ves que está orinando poco, ponle el catéter al tiro. No espere que le tenga la CREA en 4, en 5, en 6. Entonces se coloca el catéter, le da ojalá yo también, por lo menos 6 horas, o sea, si lo ponen en la mañana, partiendo antes de la noche, si está en la noche, ojalá en la mañana, y con volúmenes bajos. No hay ninguna duda, nadie en sus sanos juicios parte con 50, 30 ml por kilo, se pase con 10 a 15, eso son todas las normas, es algo básico del inicio de cualquier diálisis continua con catéter recién puesto. Ahora bien, si en algún momento este paciente, entonces ¿qué pasa en el sistema público? Que se espera, la CREA está en 2, la CREA está en 3, tú le dices, oye, tiene indicación, chuta, es que no hay posibilidad, esperemos un poco, 3, no, si se puede. Entonces, generalmente son pacientes que llegan ya con la CREA en 4, en 5, y tú dices, bueno, ya, ahora sí, ya se podrá poner el catéter, y está toda la discusión. Muchas veces ya le ponen el catéter, ¿y qué ha pasado un par de veces?
que en el fondo llega al pic, el CHU, y posteriormente efectivamente se larga a orinar, justo le pusiste el TENCOF y al otro día está orinando, lo esperaste y resulta que empezó a bajar la CREA, pero le hiciste pasar el mal, la enfermedad en forma natural, digamos, y no hubiera estado de más con unas 24 o 48 horas de apoyo, porque esos pacientes tú no te das cuenta, pero en realidad se están desnutriendo, se están emaciando y se están complicando, infectando por otras cosas. Ese es un tema. Y bueno, está siempre nosotros tenemos la discusión con otras personas que, ¿cierto? Me ha pasado, y Pancho lo sabe, y yo dice, mira, este paciente clínicamente está orinando harto, no le veo razón metabólicamente para partir, pero está el fin de semana, entonces la gente de la UCI se pone complicada, y dice, ¿qué va a hacer el residente si el feriado o el fin de semana no hay catéter? Entonces ya, listo, se pone en catéter y efectivamente no se alcanzó a usar, ¿ya? Pero eso pasa por esta logística del sistema público, del acceso fácil a tener el interconsultor, el pabellón y todas estas cosas. Ahora, eventualmente hay pacientes que yo puedo decir de antes, y mira, ¿sabes qué? Este paciente está con un hilo importante, está grave, está con drogas activas, no le voy a poner un TENCO, lo voy a modalizar. Y uno de los temas que tenemos nosotros, la ventaja es que tenemos un centro de diálisis, ¿cierto? Y por lo tanto, cualquier dificultad, un TENCO que filtre, si no se puede poner el fin de semana, qué sé yo, tiene su catéter a la yugular, ¿cierto? Y lo hemodializamos sin problema. De hecho, recibió pacientes del San Borja, del San Juan, que están en una situación, o del Roberto, que están con peritoneo, hacen una apendicitis durante el proceso y no se pueden seguir peritonealizando, y los dializo yo trasladándolo, ¿me entiendes? O sea, pero yo creo que en términos generales la conducta nefrológica es súper clara, y lo que tenemos que en el fondo mejorar, si tú dices, fallaron 6 que no se usaron, o que se sacaron 2 sin usarse, es simplemente conversación, es simplemente ponerse de acuerdo entre los equipos de UCI, UCI nefro, nefrouro, en esa secuencia, digamos, y no saltarse, por ejemplo, al nefro y decir, oye, ponte el TENCO, y después me pasa, ¿cierto? El Pancho me llama y me dice, oye, me están pidiendo un TENCO. No, yo no tenía idea que está ese paciente en UCI. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que mejorar en la comunicación, de saber que se trabaja en equipo, de que en el fondo las decisiones son compartidas, más que ir a ver buscarle la quinta pata al gato, porque iatrogenia, esas cosas, no va por la mano del problema de que si el cirujano lo puso mal, qué sé yo. Básicamente eso como para redondear. Gracias, Jan. Bien. Francisco, Pili, palabras finales al cierre. Carola, yo digo que muchas gracias a todos por conectarse. No sé si hay alguien más que quiera hablar, ya estamos sobre el tiempo. Carola estaba pidiendo la palabra. La Caro Sub estaba ahí. La Yo última solo, intervención. quería decir que en realidad, obviamente los TU, la mayoría son de cuadros por STEC positivo, el 90%, pero es súper importante hacer el estudio etiológico, y eso hay que reforzarlo, porque la verdad que muchas veces no se hace. Entonces, o piden verotoxina, o piden PCR, o le piden por último el copro en agarma-conqui, porque ahora la norma dice, si ustedes no objetiva el bicho, tiene que pensar en otra cosa, ¿ya? Lo mismo pasa cuando el paciente no tiene la historia clínica clásica y nos parece un SUA típico, ese paciente quizás no hay que ir a PD, ese paciente tiene que ponerse un catéter venoso central y hacer hemodiálisis, porque eventualmente o va a requerir plasmaféresis o algo así. Y yo siento que con la poca experiencia que tengo, en realidad la mayoría tiene que ir sí a TENCOF, la gran mayoría, pero hay pocos pacientes que no. Por ejemplo, recién operado por una cirugía reciente, una apendicitis, y se complicó con un CHU, quizá era el mismo CHU que estaba evolucionando, una sobrecarga de volumen muy importante, también no va a funcionar el TENCOF, porque va a filtrar, probablemente, independiente que hagamos 10 ml por kilo de volumen, o que tenga mucha cirugía en la guata. Todo el resto debiese probarse inicialmente con catéter de diálisis peritoneal. Gracias, Carola. Oye, nuestros próximos temas, los próximos 3 miércoles seguidos, es trauma, renal, vías urinarias, genitales. Así que eso va a ser de aquí para adelante.
muchas gracias a todos por conectarse. Nos seguimos viendo los miércoles de julio y cuídense que todavía queda un buen rato. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Gracias, chao. Gracias, Pili, muy bien. Gracias. Saludos a todos. Chao, chao a todos. Cuídense. Chao. Pili, llámame.